Es Política, la emisión oral del portal web infotep.com.ar. Estamos aquí por la Freeway avanzando en lo que es la segunda entrevista que te estuvimos adelantando a lo largo de la noche y vamos a tratar dos temas puntuales. Primero vamos a analizar un poco esta suba de casos de COVID. Nuevamente empezó a ser tapa de algunos noticieros. Se empezó a hablar nuevamente de la cantidad de casos positivos registrados y que aumentaron en la última semana. Este tema mantiene un poco en alerta lo que es el gobierno, pero con otra mirada, con otra perspectiva, en otro momento de lo que es la pandemia. También vamos a adentrarnos un poco a lo que es el tema de la hepatitis aguda de origen desconocido, que afecta a los menores y que en algunos casos se requiere de trasplante hepático. Para avanzar en estos temas estamos en contacto con el médico Javier Farina, quien es infectólogo de la Sociedad Argentina de Infectología. Buenas noches, Farina, ¿cómo estás? Ángela Tobar te saluda. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la comunicación y el permitir llevar la información precisa a las familias en cuanto a estos temas que son muy sensibles en cuanto a lo que va aconteciendo. Primeramente, lo que quería pedirte es adentrarnos nuevamente en lo que es el tema de los contagios del COVID-19, que en esta etapa nuevamente están aumentando los casos. Se registra una probabilidad alta de transmisión en Cava y hay 9 provincias con riesgo medios, en los cuales está la provincia de Buenos Aires. ¿Podemos estar hablando del inicio de una nueva ola de contagios? ¿En qué situación estamos? Sí, seguramente estemos hablando de una nueva ola. Los casos en la última semana se han incrementado un 54% respecto al anterior y ya viene con una escalada en el último mes de un 20, un 30 por semana las semanas previas. Así que sí se está viendo este repique. El impacto en los casos graves y en los fallecidos todavía no se está viendo. Siempre ya sabemos a esta altura que el delay entre el reporte de contagios y de casos graves son 2-3 semanas, así que veremos la tendencia hacia adelante. Confiamos obviamente en las vacunas y que esa proporción sea mucho menor a las olas previas, pero como hemos dicho siempre, si los contagios se disparan al número que sea, va a haber menor o mayor, pero va a haber impacto en casos graves y en fallecidos, lamentablemente. Quien aún no haya completado sus esquemas de vacunación, ya sea quienes la tercera dosis para todos y la cuarta dosis para algunos grupos, avanzar con ello, que siempre la inmunidad generada va a ser muy importante de cara a esta eventual nueva ola, y las medidas de prevención ya aprendidas, que en este momento se ha relajado su adherencia como han bajado mucho los casos, el impacto es menor, aparece menos en los medios de comunicación, e incluso algunos dirigentes han recomendado bajar ciertas medidas. Bueno, yo creo que no es momento de abandonar el barbijo en espacios cerrados ni en transportes públicos, y para nada es momento de dejar de pensar en que la ventilación de los ambientes, que poder respirar aire limpio de virus hoy, es un factor muy importante y muy sencillo de hacer en la mayoría de las situaciones. Claro, en esto es cierto lo que decís, los protocolos se han relajado notablemente, ya no hay un uso de barbijo constante, de hecho hay escuelas que ya es optativos, que los cuales los estudiantes dejaron de usarlo, y en esto también los gremios docentes han marcado una alerta en cuanto a la suba de casos dentro de las escuelas y están pidiendo nuevamente que el barbijo vuelva a ser obligatorio. ¿Esa es una medida a analizar para volver a tomar, dar ese marcha atrás, o se confía en la responsabilidad de los ciudadanos en cuanto a esta medida, este protocolo? Para mí no es una medida para abandonar en este momento para nada, me parece que es una medida bastante sencilla. Todos estamos cansados, ¿no? O sea, cansados de la pandemia, cansados del barbijo, eso no quita que esto siga y que la gente se siga afectando por este virus y que siga lamentablemente falleciendo gente por este virus en todo el mundo. Hay medidas sencillas, el barbijo es una de ellas. Quizás el cambio que han traído las vacunas, o que tratamos de manifestar todos, es decir, bueno, está bien, las vacunas mejoraron la situación, bueno, ahora pongámosle la impronta al barbijo en las situaciones que realmente cambian la cosa. Y si vamos a estar en un espacio cerrado con mucha gente, es un lugar donde cambia la cosa, el aula es una situación muy puntual y el transporte público es otro. Entonces focalizar donde, después si ando caminando por la vereda, en un lugar donde no hay mucha gente, puedo estar tranquilamente sin el barbijo, ahí no tiene mucho rol, el aire libre es muy protector de la dinámica de transmisión del virus. Pero los espacios cerrados
es fundamental el barbijo. Claro, y teniendo en cuenta que ya no se cumple con los protocolos del distanciamiento social y con los aforos. Entonces es un foco importante de contagios y hay que seguir remarcando que el uso del barbijo lo que hace es neutralizar este virus y permitir una protección propia y del otro. De acuerdo, de acuerdo. No significa, por ejemplo, te digo como también para que se entienda, no significa que uno no, cada tanto cuando uno puede económicamente poder ir a comer afuera algo, uno va a estar sin barbijo, obviamente, yo lo hago, pero trato de estar en un lugar, si es aire libre mejor, y si es en interiores, que esté ventilado, que esté con la ventilación cruzada, que es algo que se puede lograr. ¿Y este pico nuevamente o inicio de una posible nueva ola estaba dentro de las proyecciones esperadas en cuanto a la conducta del virus o sorprendió? No, estaba dentro de las proyecciones esperadas, iban a venir las bajas temperaturas, a pesar de que este mayo es un mayo bastante caluroso en sí, pero iban a venir las bajas temperaturas y el cambio de conducta en general. Igual el cambio de conducta ha venido más de la mano del relajamiento de las medidas de cuidado más que de las bajas temperaturas, y era muy probable, que cuando eso pase los casos se vuelvan a incrementar. Lo mostró Europa, lo mostró Estados Unidos y ahora está empezando a manifestarse en Argentina. Insisto, ojalá el impacto en la proporción de casos graves y fallecidos sea mucho menor gracias a las vacunas, pero seguimos teniendo otras medidas que pueden cuidar a nuestras familias, evitando contagiarnos nosotros. ¿Y lo que es la tasa de vacunación sigue manteniéndose activa o ha bajado también? Porque relajaron los protocolos y también da la sensación de que ha bajado también el resguardo en cuanto a ir y vacunarse, recibir la tercera o cuarta dosis en los casos necesarios. ¿Eso también se relajó o sigue activo? Está muy bien lo que decís porque es totalmente así. La primera dosis tuvo lamentablemente la desinformación de que podía ser dañina, de que podía tener eventos adversos, y hubo gente que tardó en ingresar al sistema. Luego, cuando hubo confianza, hubo muchísima adherencia a la primera dosis, mucha adherencia a la segunda dosis, y ha caído drásticamente la adherencia a la tercera dosis. Para quien no lo haya hecho, por favor, recomendación fuerte, completar el esquema. Y sí, más en este inicio de esta posible ola es fundamental para poder seguir manteniendo un sistema de salud relajado y no volver a tensionarlo como los últimos 2 años. Y quería pasarte ahora a otro tema, otra preocupación que se está sumando en lo que es el área de salud mundial y que es una preocupación por partida doble porque afecta a los niños y niñas. Estamos hablando de la hepatitis aguda de origen desconocido, que la Organización Mundial de la Salud ya puso una alerta en el mundo en cuanto a la cantidad de casos. Hay 13 países que reportaron la enfermedad y en nuestro país ya hay por lo menos 8 casos registrados. ¿Qué es lo que se está esperando o analizando en cuanto a la aparición de estos casos, que ya se está marcando que son aislados, que no es un brote, pero la preocupación y el alerta de las familias de todas maneras surge, ¿no? Teniendo en cuenta que afecta a los chicos? Sí, primero comunicarles a los que están escuchando que la información por el momento es escasa y que hay muchas más conjeturas que datos concretos reales. Sí, han aparecido un número más alto de lo habitual de hepatitis de causas diferentes a las habituales, o sea, los virus de la hepatitis habituales o otras causas como la farmacológica o la autoinmune, y eso es lo que se está notificando principalmente en chicos. El sistema de salud está con una alerta muy importante en detectar estos casos y en notificarlos rápidamente para tomar acciones correspondientes. Los números en Argentina actuales son estos que vos mencionás. Ha generado algunos cuadros graves en algunos países, incluso en Argentina, que pueden requerir trasplante hepático, y ha habido un número muy pequeño de fallecidos, que obviamente se lamenta cualquier número de fallecidos. Claramente sí, aquí de hecho en Argentina el primer caso de un chiquito se está por hacer un trasplante, está dentro del registro. La verdad es que asusta, preocupa un poco esta situación, por eso es tan necesario poder llevar un poco de información a las familias, primero en cuanto a lo que es la prevención. Si no hay muchas hipótesis claras, por lo menos saber de qué manera se puede llegar a prevenir. Eso, ¿qué se le recomienda a las familias? A ver, la hepatitis puntual en este caso, todavía no se sabe la etiología, no se sabe quién la está produciendo. Hay dos líneas teóricas en este momento de causas, que son por el adenovirus 41, que es un virus que la mayoría nos infectamos en algún momento y no hemos generado este cuadro, incluso yo diría que es de baja chance que esta sea la causa.
y el otro es que sea una situación paralela, en paralelo a una infección previa por SARS-CoV-2, o sea, que tenga que ver con el COVID, ya sea COVID prolongado o alguna alteración que hayan generado ahí. Con lo cual, si esta segunda teoría avanza y se llega a confirmar que el cuadro tiene que ver con los casos de COVID, muchos de los niños, cerca del 80% de los niños que se han detectado estas hepatitis habían padecido COVID diagnosticado previamente, con lo cual pues es una teoría que puede tener cierto fundamento. Entonces cuidarnos de que infectarnos de COVID es una forma de cuidarnos también de esta situación si es que se llega a comprobar la asociación. La verdad que al no saber hoy la causa, lo más importante es detectar si hay alguien con síntomas, fiebre, coloración amarillenta de la piel, puede dar diarrea, dolor abdominal, el cambio en la coloración también de la materia fecal, pierde su color la materia fecal, esos son síntomas, y la orina muy oscura, cuasi como una gaseosa tipo cola. Son síntomas para prestar atención y para llevar a la consulta. Preocupa, es la palabra en este momento, pero la información por el momento es escasa. Hay que esperar el dato puntualmente de cuál es la causa que está generando. Claro, y en un primer momento se había hablado de que podía ser también una consecuencia de lo que era la vacuna del COVID que fue aplicada en niños. Eso también fue desestimado completamente para llevar también tranquilidad a la población y a los padres que aún no han llevado a vacunar a sus niños y niñas, porque gran parte de los niños que han dado positivos a hepatitis no habían sido vacunados, ¿no? Más del 80% claro. No tenían la vacunación. Claro, no tiene relación alguna esta enfermedad con lo que es la vacuna. No tiene relación con lo que es la vacuna, veremos la causa, veremos si es asociada a COVID o no, veremos si hay otro virus emergente, es otra posibilidad, un virus nuevo que haya aparecido que todavía no lo conocemos. Claro, sí. Y entonces, alertas a los síntomas, pauta, alarmas de estos síntomas que les estoy mencionando. El sistema de salud está con máxima alerta de notificación ante la aparición de estos casos. Bueno, te agradezco mucho, como siempre, Javier, por tu comunicación y por la información precisa que das en cuanto a estos temas. Un saludo. Abrazo. Estuvimos charlando con Javier Farina, quien es médico infectólogo de la Sociedad Argentina de Infectología.